Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Jehová nos guía a su justicia. Veamos esta hermosa promesa en el Salmo 23, versículo 3. La última parte dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta palabra guiar es contraria a arriar. Cuando los pastores llevan a sus ovejas, van delante de ellas. Eso significa guiar, ir delante. Arriar significa ir detrás, gritando y dando palo. Jesús vino para guiarnos, no para arriarnos. Hoy necesitamos dejarnos guiar por nuestro Dios. En la hermosa parábola de Juan 10 hay unas palabras muy significativas que me gustaría que escucháramos. Juan 10, versículos 3 y 4. Al hablar de la parábola del pastor, dice el Señor nuestro Dios: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Maravilloso ver esta escena donde el pastor va delante, las ovejitas vienen detrás y siguen. ¿Notaron? Escuchan la voz del pastor y lo siguen porque conocen la voz del pastor. Cuando en algunos videos que ustedes pueden encontrar en YouTube de pastores con sus ovejas, ellas llegan a sitios donde llegan muchas ovejas con muchos pastores a los lugares donde hay oasis. Y cuando el pastor va a recoger a sus ovejas, comienza a gritar un nombre o nombres y ellas van saliendo. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Nosotros hoy somos las ovejas de nuestro pastor, nuestro Dios. Y seguimos su voz y la escuchamos a través de su palabra. Por ese motivo necesitamos ser guiados por Dios. Y nuestro Dios nos guía a través de la persona del Espíritu Santo que dejó en esta tierra. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice el apóstol Pablo: porque los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo nos guía a Jesús. Esa es la función. Según San Juan 16, 8. Dice que Él nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y el único que nos perdona es Jesús. Dejémonos hoy guiar hacia Jesús a través de la ayuda de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.